¿Y si te dijera que hubo un hombre que simplemente desapareció? No por arte de magia, ni por accidente. Desapareció porque su comunión con Dios fue tan intensa, tan real, tan profunda, que el mismo Creador se lo llevó. Sin dolor, sin muerte, sin despedidas. Una locura, para muchos, sí. Pero esta es una de las historias más misteriosas e inspiradoras de toda la Biblia. La historia de Enoc. En un mundo cada vez más ruidoso, superficial y distraído, hablar de alguien que venció sin riquezas, brilló sin fama y venció la muerte sin levantar una espada suena casi absurdo. Y es justo eso lo que hace su historia tan urgente hoy. Enoc no fue celebrado en vida, fue guiado en silencio. Y ese silencio también podría estar llamándote a ti. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, incomprendido o con esa extraña sensación de que hay algo más, esta historia es para ti. Prepárate para descubrir cómo el enfoque, la fuerza, la fe y la oración pueden transformar la vida de una persona común en un legado eterno. Y quizás hacerte mirar tu propia vida desde una perspectiva completamente nueva. No todos se dan cuenta cuando nacen en una generación corrompida. La mayoría solo se adapta, copia patrones y sigue la corriente. Pero Enoc, no. Desde joven había en él una inquietud distinta. Mientras otros se perdían en vanidades, él llevaba en los ojos una sed extraña, sed de sentido, de presencia, de propósito. Como quien sabe, aunque no lo entienda del todo, que el mundo ofrece poco frente a lo que el corazón realmente necesita. Pudo haber sido uno más del montón. Al fin y al cabo, ser descendiente de Set le daba la genealogía correcta. Pero eso no lo hacía especial. Lo que lo distinguía era su decisión. No aceptar la superficialidad como norma. El caos a su alrededor no lo hipnotizaba. Al contrario, lo empujaba hacia adentro y más cerca de Dios. Y ahí es donde comienza toda gran transformación. Cuando alguien deja de seguir en la multitud y empieza a escuchar el susurro de la eternidad. Tal vez el secreto está justo ahí. Enoc no era perfecto, pero era atento. Mientras el mundo aceleraba hacia su perdición, él pisaba el freno, se detenía, observaba, reflexionaba. Y en una época donde nadie hablaba con Dios, Enoc comenzó a escucharlo. Su meta no era triunfar, era sobrevivir a la distancia del Creador. Y fue esa sed, ese enfoque, esa fuerza, lo que lo puso en el camino hacia algo mucho más grande. Pero eso apenas comenzaba. Hay quienes miran al cielo y solo ven nubes. Enoc no. Él veía señales. Veía a Dios escondido en cada detalle. En el viento, en las hojas que caen, en el brillo de las estrellas. Donde otros veían rutina, él encontraba propósito. Era como si su corazón estuviera sintonizado a una frecuencia olvidada, donde la fe no era solo creer, era percibir. Ver lo invisible requiere más que vista, requiere sensibilidad. Enoc no andaba gritando lo que vivía. Él simplemente vivía, y ese vivir silencioso era en sí mismo una oración. Mientras otros corrían tras lo pasajero, él se inclinaba hacia lo eterno. Era un hombre que caminaba despacio, no por flojera, sino porque cada paso era una conversación con lo divino. No necesitaba aislarse en el desierto para encontrar a Dios. Le bastaba un árbol, una noche estrellada o el sonido del agua. Todo hablaba, todo enseñaba. Y lo más bello, Enoc veía a Dios en lo pequeño, porque se negaba a distraerse con lo grandioso. Entrenó sus ojos y su alma para notar lo sutil, lo esencial. Eso requiere enfoque, fe y una valentía inmensa para parecer extraño en un mundo tan superficial. Pero por dentro, Enoc estaba lleno de una paz que el mundo no podía dar, ni mucho menos comprender. Y esa paz silenciosa estaba a punto de llamar aún más la atención. No fue un ángel con alas de fuego. No hubo truenos ni terremotos. El llamado de Dios a Enoc fue como un susurro, de esos que solo escucha quien aprende a silenciarse por dentro. En una noche cualquiera, sintió algo que no podía explicar. Un calor en el pecho,
una presencia que no se ve, pero lo llena todo. Era Dios llamando, no con palabras, sino con amor. Y Enoc entendió. Desde ese día todo cambió. Ya no podía vivir igual. Las charlas vacías, las distracciones diarias, las metas humanas, todo eso perdió sabor. Era como si el cielo se hubiera vuelto su verdadero hogar, aunque aún pisara la tierra. Ese tipo de cambio no es fácil. Requiere fuerza para soltar lo viejo, enfoque para seguir lo nuevo y fe para caminar sin mapa. Pero Enoc estaba dispuesto. Él no quería solo saber de Dios, quería andar con Él. Y mira, andar con Dios no era un paseo, era renunciar a la aprobación social, a las certezas del mundo, a los placeres rápidos. Era orar cuando nadie entendía, creer cuando todo parecía estar en silencio. Enoc no se volvió religioso, se volvió buscador. Un hombre que cambió la estabilidad de la rutina por el misterio de la presencia divina. Y ese paso, valiente pero silencioso, lo llevaría a una travesía que lo cambiaría todo. Y algunos creen que fe es cerrar los ojos y esperar. Enoc mostraba lo contrario. Fe es abrir los ojos a lo invisible y seguir caminando. Con el tiempo, comenzó a recibir visiones, revelaciones y una sabiduría que no venía de libros. Era como si Dios mismo lo tomara de la mano y le mostrara lo que otros nunca llegarían a ver. Pero lo más curioso era que pese a esas experiencias, Enoc sigue siendo el mismo hombre sencillo de siempre. Nunca usó lo que sabía para presumir. No había orgullo en sus palabras ni arrogancia en sus actos. Cada revelación que recibía la trataba con reverencia, como un secreto precioso que debía guardar, no exhibir. Su fe no era espectáculo, era entrega. Y eso es raro. Porque, seamos honestos, es fácil presumir cuando Dios te muestra algo. Difícil es callarlo y vivirlo. Y con cada visión, Enoc iba más profundo. No pedía, muéstrame más, pedía, transfórmame más. Y tal vez por eso Dios seguía confiándole secretos. Enoc sabía que la sabiduría no era para sentirse superior, sino para servir con más amor. Y cuanto más recibía, más silencioso se volvía. Pero ese silencio estaba a punto de hacerse eco. ¿Alguna vez conociste a alguien que cambia el ambiente solo con su presencia? Enoc era así. No necesitaba discursos, campañas ni imponer creencias. Solo estar ahí bastaba. Su mirada tranquila, su forma de escuchar, su vida coherente, todo apuntaba a algo mayor. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba intimidad. Y el brillo que tenía no venía de él, venía de adentro. Convivir con Enoc movía cosas. Algunos se inspiraban, otros incomodaban, no porque él juzgara, sino porque era un espejo. La presencia de alguien alineado con lo eterno revela cuánto estamos desconectados. Enoc no buscaba seguidores ni prestigio, solo quería ser fiel, y eso lo hacía un faro en medio de la oscuridad. Un recordatorio vivo de que sí se puede vivir con integridad en un mundo que insiste en perderse. Pero cuanto más se acercaba al cielo, más lejos parecía de las preocupaciones de la tierra. No por evasión, sino por prioridad. Sabía lo que importaba y vivía para eso. Enfoque, fuerza, fe, oración. Ese era el combo que lo sostenía. Y a medida que su luz brillaba, una nueva etapa se avecinaba. Ya no solo era inspirar, era hora de alertar. Y lo que comenzó a ver no era fácil de digerir. Dios comenzó a mostrarle no solo secretos del presente, sino escenas del futuro. Vio el orgullo crecer como una plaga, la injusticia multiplicarse y una humanidad corriendo lejos de Dios, directo hacia el abismo. Era como ver una película trágica sabiendo que nadie te creería si contaras el final. Aún así, Enoc habló. Aunque supiera que lo tomarían por loco, aunque se burlaran. No hablaba con odio, hablaba con urgencia. Era como un trueno que salía de un corazón compasivo. Hablaba del juicio, sí, pero también de la misericordia, de volver, de arrepentirse, de buscar a Dios mientras aún hay tiempo. Y tú sabes lo difícil que es ser la voz que incomoda. Mientras todos quieren escuchar promesas de éxito, Enoc hablaba de responsabilidad. Mientras pedían bendiciones, él llamaba al arrepentimiento.
Pero él sabía que su misión no era agradar, era obedecer. Y aunque llevar esas revelaciones pesara, seguía caminando con Dios. Era como si cada profecía lo acercara más a aquel que lo había llamado. Pero su jornada profética aún no había terminado. Cuando nació Matusalén, algo se encendió dentro de Enoc. No fue solo alegría, fue responsabilidad. Ese pequeño en sus brazos era más que un hijo, era una continuación de la misión. Ser padre para Enoc no era solo proteger o proveer, era formar, guiar, enseñar a temer a Dios en un mundo que odiaba la verdad. Y eso exigía algo raro, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Enoc no solo hablaba de fe, la vivía. Se notaba en cómo trataba a los demás, cómo resolvía los conflictos, cómo priorizaba lo invisible. Matusalén creció viendo a su padre orar más que quejarse, escuchando más sobre el Creador que sobre logros humanos. No fue una infancia de lujos, pero sí de valores. Y eso sería crucial porque esa descendencia cargaría con el peso de sobrevivir al juicio que se avecinaba. Enoc lo sentía. No tenía todos los detalles, pero sabía que algo grande venía. Su espíritu lo percibía, y eso lo motivaba aún más a vivir con propósito. Ser padre no lo distrajo de Dios, lo acercó. Descubrió que criar con enfoque, fuerza, fe y oración constante también era una forma de caminar con el Creador. Y ese caminar ahora era más profundo y más sobrenatural. Hasta que un día, Enoc desapareció. Literalmente, sin aviso, sin explicación, sin rastro. Lo buscaron en los valles, en los montes, en los caminos que solía recorrer. Nada, como si se hubiera esfumado. Pero quienes lo conocían bien, sabían, no se perdió, fue llevado. Su comunión con Dios fue tan viva, tan intensa, tan sagrada, que el cielo lo absorbió. Es difícil imaginarlo, un hombre que no muere, pero ahí está la belleza. Enoc no evitó la muerte por suerte, sino por propósito. No quería huir de la vida, solo quería estar tan cerca de Dios que seguir aquí ya no tenía sentido. Y de algún modo lo logró. La oración se volvió diálogo, la fe presencia, y su cuerpo un puente entre dos mundos. Y eso nos deja una pregunta incómoda. ¿Y si el mayor premio de la vida no es la riqueza, la fama o la realización, sino estar tan cerca de Dios que Él mismo venga por ti? Enoc no fue héroe de guerra, no fundó reinos, no escribió libros, pero fue recordado como el hombre que caminó con Dios. Y eso ya lo dice todo. Pero lo que vino después fue aún más poderoso. Tras su partida, Enoc no se convirtió en un simple recuerdo, se volvió símbolo. Su historia empezó a ser contada con reverencia, como una leyenda, pero fue real. Gente de todas las edades se hacía la misma pregunta: ¿cómo alguien puede caminar tanto con Dios que desaparece? Y la respuesta no estaba en la desaparición, sino en el tipo de vida que eligió vivir. Porque Enoc no se esfumó de repente, sino que fue vaciándose del mundo hasta caber en el cielo. Su ausencia se volvió presencia. Donde se hable de fe genuina, allí aparece el nombre de Enoc. No dejó monumentos, pero dejó huellas vivas. No escribió salmos, pero dejó caminos marcados. Lo recordaban como alguien que vivía en la tierra, pero respiraba el cielo. Y eso dice más sobre Dios que sobre Él. Sí es posible vivir tan conectado con lo alto que lo lógico ya no puede explicarlo. Y quizás ese sea el mayor legado de Enoc: demostrar que la comunión con Dios no es inalcanzable, ni mística, ni lejana. Es real, es posible, es vivible. Él abrió una senda en medio de la religiosidad y la hipocresía, demostrando que el enfoque, la fuerza, la fe y la oración constante pueden transformar a cualquiera en alguien extraordinario. Pero lo más curioso de todo es que esta leyenda aún resuena como una invitación silenciosa.
La historia de Enoc no terminó con su desaparición. Al contrario, ahí fue donde empezó a hablar más fuerte. En cada generación hay alguien que no encaja, que siente que hay algo más. A ellos, Enoc les susurra, sí, hay algo más. Es como si su caminar con Dios aún dejara huellas frescas, invitando a los inquietos a seguir ese sendero. Un camino que no promete comodidad, pero sí propósito eterno. Ese llamado no viene con reflectores, viene en el silencio del alma, en el fastidio por lo superficial, en el deseo de vivir con sentido. Enoc nos muestra que sí se puede vivir aquí, como ciudadanos de allá, que la oración puede ser constante, que la fe puede ser firme sin aplausos, que el enfoque o eternidad nos da fuerza para los días difíciles. No se trata de copiar a Enoc, sino de inspirarse en él para encontrar nuestro propio andar con el Creador. Y quizás lo más poderoso de todo sea esto. Enoc no era un superhombre, era como tú y como yo, un humano común, con una decisión extraordinaria, caminar con Dios de verdad. Y si Él pudo, entonces, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta que golpea el corazón como un martillo. La historia de Enoc no es solo un registro antiguo, es un espejo, una invitación, un recordatorio de que aún estamos a tiempo de vivir con propósito, con fe, con enfoque, con fuerza y con la oración como estilo de vida. Entonces dime con honestidad, ¿cómo estás caminando tú? ¿Corriendo tras el mundo o caminando con Dios? La historia de Enoc nos recuerda que no es el tiempo de vida lo que define un legado, sino la calidad de la comunión. Él no dejó riquezas ni levantó monumentos, pero su nombre cruza milenios como símbolo de alguien que decidió vivir diferente. Alguien que hizo de la oración su conversación más íntima, de la fe su mirada, del enfoque su brújula y de la fuerza espiritual su mayor arma. Tal vez tú nunca desaparezcas como Enoc, tal vez no recibas visiones del cielo ni profecías apocalípticas, pero eso no importa. Lo que importa es esto. Puedes empezar hoy a caminar con Dios. La jornada empieza con un paso y ese paso puede ser ahora. ¿Te tocó esta historia? Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar este llamado.